Natural, un reino tiene ¿cuántos elementos? Cuatro elementos principales: un rey, un territorio, ciudadanos y sus leyes. Si hay un reino de Dios, hermanos, pongan mucha atención, si hay un reino de Dios, ¿qué debe de haber? Un rey. Amén. Y ese rey se llama Jesús. Aleluya. Si hay un reino de Dios, debe haber un territorio, el cual es el mundo entero, hermano. Si hay un reino de Dios, debe haber ciudadanos, los cuales son los discípulos. Y si hay un reino de Dios, debe haber leyes de amor en ese reino de amor. Entonces, ¿cuáles son esas leyes de amor? Mateo 5, 6 y 7. ¿Verdad? Y si no se los ha aprendido, por lo menos procure estarlo leyendo, por lo menos una vez a la semana, para que se vaya usted empapando de las leyes de amor del reino de Dios, para que usted sepa con lo que tiene que cumplir. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice aquí Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos muestra la constitución o leyes de amor del reino de Dios o el reino de los cielos. Esas son las leyes que rigen ¿en dónde? En el reino de los cielos. En Mateo 5, 1, 12 nos dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él. ¿Quiénes vinieron a él, hermanos? Sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, ¿para quién era este Mateo 5, 6 y 7? ¿Para quién era este sermón del monte, hermano? ¿Para quién es? Para los discípulos. Obviamente dice que le seguía también una multitud. Y una multitud no he buscado ahí en internet, pero si usted busca ahí en internet una multitud, es muchísima gente, ¿verdad? Porque pensamos una multitud, pues a lo mejor eran como 100. No, cuando ya hablamos de multitudes, a ver, búsquenlo alguien, porque yo me imagino que eran, imagínense cuando Pedro predicó se convirtieron 3,000. Entonces imagínense cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio, cuántas multitudes. Porque leyó mi hermana Audu, ¿verdad? Un pasaje donde decía que venían de las ciudades, las multitudes, hermano. Es como decir, estamos en Puebla, venían de Tepeaca, venían de Atlisco, venían de Tlaxcala, venían de San Martín, las multitudes para escuchar a Jesucristo. Pero ¿para quién era este sermón del monte? Para los discípulos. Obviamente la multitud que estaba ahí también, ¿qué? Escuchó. Pero al Señor le interesan los discípulos, porque esos discípulos, ¿verdad?, que verdaderamente deciden seguirlo, dejar todo por seguirlo, son los que van a alcanzar a las multitudes, hermano. Entonces de ahí la importancia que aquí necesitamos tener discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Dios, hermano? ¿Verdad? Dígale: Señor, ayúdame. Pon en mí ese deseo, ese amor por ti, que esté dispuesto a tomar mi cruz y seguirte cada día. Casi todos hemos visto las películas cristianas donde el Señor Jesús le está enseñando el sermón del monte a la multitud. Estando él en la cima del monte y la multitud escuchando en la falda del monte, note con atención lo que dicen los versículos 1 y 2. Una vez más, dicen que el Señor, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, llamó ¿a quién, hermano? A sus discípulos con él y empezó a enseñarles. ¿A quién les empezó a enseñar? A los discípulos, hermano. Porque los discípulos son aquellos que están llamados, son aquellos que están atentos, son aquellos que quieren vivir en el reino de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, los discípulos ya no volvieron atrás, hermano. Le siguieron hasta su crucifixión, hasta su resurrección, y después hasta que fueron todos martirizados, murieron como mártires. Solamente Judas fue el único que volvió atrás, el hijo de perdición, pero los otros 11 juntamente con Pablo, si usted busca allí en internet cómo murieron los apóstoles, ahí le va a salir cómo murieron. Entonces estuvieron dispuestos no solamente a dejar su familia, su trabajo, sino hasta ir a la muerte por Jesús. Por ahí hay un videíto donde dice cómo murieron los apóstoles. Y está bien tremendo, porque algunos fueron aserrados, dicen hebreos. Algunos fueron aserrados. ¿Qué quiere decir? Los cortaron por la mitad. Otros fueron decapitados. Eso es ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces,
Pídele al Señor que le dé ese amor, esa entrega para ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces le seguían las multitudes. Él no estaba hablando a la multitud, hermanos, pues los de la multitud no pueden participar del reino. Él les estaba hablando a los discípulos. Y si la multitud escuchó lo que él estaba diciendo, fue como un efecto secundario y no lo principal, hermanos. El subir al monte nos habla de un estado espiritual más alto, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que ir, hermano? Más alto. El Señor nos ha venido hablando de esto. Yo espero que usted lo guarde en su corazón. Tenemos que ir a otro, ¿qué? Nivel. Tenemos que subir más alto. No se conforme donde está, sino que diga al Señor, yo quiero más, yo quiero ir más allá. Yo sé que esto que tengo hasta ahorita no es todo lo que tienes para mí, yo quiero ir a más. Y la palabra hoy fue, ¿verdad?, que tenemos que esforzarnos más, ¿verdad? Y entre más se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, más nos tenemos que esforzar, ¿verdad? Si ya estamos viendo la meta, tenemos que dar nuestro mayor esfuerzo para cruzar la meta, hermanos. Él estaba hablando a los discípulos, y si la multitud escuchó lo que él estaba diciendo, fue como efecto secundario y no lo principal. El subir al monte nos habla de un estado espiritual más alto, o sea, una relación más íntima con el Señor y un compromiso mayor. ¿Quieres avanzar? Les pregunto, ¿quieren avanzar? Necesitas tener una comunión más íntima con el Señor y un compromiso mayor. Es decir, hermanos, ya lo que hemos hecho hasta ahorita no nos alcanza. Mayor oración, mayor entrega, estar en todas las reuniones, hermano. Porque ya el ser de martes y domingos ya no te alcanza, hermano. Necesitamos apasionarnos por Jesús. Porque eso es ser un verdadero discípulo de Jesús, hermano. Pídale que Él ponga ese amor en usted. El Señor está interesado en las multitudes, pero muchísimo más en los discípulos, pues estos son los que van a vivir en el reino de Dios y alcanzarán a las multitudes más adelante, ¿verdad? El Señor discipuló a 12 y esos 12 se encargaron ¿de qué? De alcanzar a las multitudes, hermano. Porque también cuando ellos andaban predicando, ¿qué se les juntaba, hermano? Multitudes también, hermano. Y hoy es difícil ver eso. Es más, no lo hay, hermano. Y por eso, ¿verdad? La iglesia dice, bueno, pues vamos a hacer un concierto para que lleguen las multitudes. Y llegan multitudes, ¿pero de qué? De creyentes, hermano. Y eso no sirve. Necesitamos de gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Enseñarle que guarde todas las cosas que el Señor nos ha mandado y que sean discípulos de Jesús. En Lucas 14, 25 y 34 dice que grandes multitudes iban con él. ¿Ya alguien buscó lo que son multitudes? Pero, ¿sí? Gran número de personas. Póngale usted ahí, ¿cuántas personas es una multitud? ¿Cientos? ¿Decenas? O miles. ¿No? Entonces, si en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000, imagínense con el Señor Jesús, ¿cuántos habría, hermano? Hoy en día en África, ¿verdad? Si usted ve videos de África, está el escenario y, híjole, no alcanza a ver a dónde acaban las multitudes, hermano. Millones de personas, hermano. Con un mortal, ahora imagínense con el Señor Jesucristo. Amén. Dice que grandes multitudes iban con él, pero volviéndose les dijo 3 cosas por las cuales no se puede ser discípulo del Señor. Ya vimos esto anteriormente con un poco más de detalle. El Señor Jesús estaba reduciendo la multitud, ¿a qué, hermanos? A discípulos. Es lamentable que hoy en día hay muchos líderes espirituales que están más interesados en las multitudes que hacer, ¿qué, hermanos? Discípulos. Y es por eso que en el cristianismo de hoy tenemos un testimonio tan débil frente al mundo físico y al mundo espiritual. ¿Verdad? Las multitudes. Bueno, pues sí, luego esas multitudes no sabes ni cómo andan, hermano. Sin embargo, 12, ¿verdad? Trastornaron a todo el mundo, hermano. 12 discípulos. Entonces, ¿qué queremos aquí, hermano? Discípulos. No queremos muchos, con 5 discípulos. Con eso podemos alcanzar multitudes. Aquí el Señor nos va a decir
a los discípulos cómo es que son los ciudadanos del reino. Entonces vamos a entrar cuáles son las características de los discípulos, hermanos, que van a producir gloria para el Padre. Estas características son la identidad de los hijos del reino. Entonces vamos a entrar a ver cuál es la identidad o las características de los hijos del reino, de los discípulos del reino. El Señor Jesús nos da esta identidad para que sepamos quiénes somos, hermano, y actuemos conforme a lo que somos. A estas características se les llama bienaventuranzas o felicidad en extremo. ¿Cómo se le llama esas características de los discípulos, hermano? Bienaventuranzas o felicidad, ¿qué? En extremo. El ser un discípulo de Jesucristo es una bienaventuranza o es una felicidad en extremo. ¿Cuántos están felices de ser discípulos de Jesús, hermano? ¡Wow! Es una felicidad en extremo, hermano. El servir. Y sí, porque imagínate servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servir al Rey de la Gloria, servir al Creador de todas las cosas, hermano. Pues imagínate nada más, ¿no produce eso felicidad? Todos andan buscando la felicidad, pero esta solamente viene como resultado de ser un ciudadano del reino de los cielos, quien trae gloria a Dios con su vida. Esta es la tarjeta de identificación de los ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Los ciudadanos del reino de Dios no andan buscando la felicidad. Ellos son felices porque las características que tienen les hace llevar la felicidad a cada lugar a donde llegan. Entonces, ¿cuál es la tarjeta de identificación de los ciudadanos del reino, hermanos? Que dan gloria a Dios con su vida. Nosotros como ciudadanos de México, ¿qué tenemos de identificación, hermanos? ¿Qué tenemos? El INE, ¿verdad? Ahí viene tu nombre, tu dirección, tu sexo, tu edad, tu CURP, ahí viene todo de ti. Pero como ciudadanos del reino, ¿verdad? Yo le puse aquí CDR, ¿verdad? Ciudadanos del reino de Dios. Tenemos una tarjeta de identidad, hermano, que dice que somos hijos de Dios y que somos ciudadanos del reino de Dios. Y si somos ciudadanos del reino de Dios, si somos discípulos, entonces tenemos que traer gloria a Dios con nuestra vida. Amén. En otras palabras, ellos son felices en todas las circunstancias. Además, los ciudadanos del reino de los cielos no andan reaccionando a las acciones buenas o malas de las demás personas, sino que ellos son los que actúan y las demás personas deben reaccionar a las acciones buenas. Debemos recordar que para que tener estas características debemos mantener una relación muy íntima con el Espíritu Santo y una dependencia total en Él, pues de otra manera es imposible vivir en el reino de los cielos. En otras palabras, hermano, tienes que pasar más tiempo en la presencia de Dios. Y no me refiero a que vengas a la congregación, sino que allá en tu casa tengas un tiempo de oración, un tiempo de adoración y un tiempo de meditación de la palabra, para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Es lo único que nos va a ayudar, porque si no podemos cambiar es precisamente porque no tenemos una intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Y si no tenemos esa íntima comunión con el Espíritu Santo, no podemos ser ciudadanos del reino de Dios y mucho menos, ¿verdad?, podemos ser sus discípulos, hermano. Y aquí está la enseñanza, ¿verdad? Escogió sus 12 discípulos, anduvieron con él en un curso intensivo durante 3 años, ¿verdad? Y cuando el Señor se fue, entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y a partir de ahí empezaron a tener una comunión más íntima con el Señor. Ya no tenían a su maestro, ahora ellos son los que tenían que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Ellos ya no están, ahora nos corresponde a nosotros establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo una íntima comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y si no estás orando, hermano, y si no estás meditando en la palabra de Dios, no tienes comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo puedo yo saberlo? Bueno, pues se ve, ¿verdad? Se ve cuando alguien está bien metido con el Señor, se ve. Y la otra forma de saberlo es a través de los devocionales, hermano. Muy poquitos son los que me entregan devocionales de los líderes. Ahora, si usted no es líder y quiere entregar su devocional, entréguelo.
¿Por qué se hace esto? Porque es una manera de forzarlo un poquito a tener esa íntima comunión con Dios. Y les pido, ¿verdad?, que lean ahí, ¿no?, un capítulo, que digan, pongan ahí que entendieron y que pongan cuánto tiempo oraron, porque eso te lleva a tener comunión, ¿no? Obviamente, entre más tiempo pases en la presencia de Dios, el Espíritu Santo, más comunión tienes con Él. Y la palabra de hoy, llévatela bien grabada en tu corazón, tenemos que ir a más, hermano. Porque si estás orando 15 minutos, ¿qué tienes que hacer? Orar más. Orar media hora. Si estás orando media hora, orar una hora. Si estás orando una hora, orar 2 horas. Si estás leyendo un capítulo, leer 5 capítulos, hermano. Lo tenemos que hacer. Si tú quieres tener íntima comunión con Dios, si tú quieres ser un verdadero discípulo de Dios, lo tienes que hacer sin que nadie te lo diga. Dile que está a tu lado, no hay otra forma. Vamos a ver las 11 características o identidad de los ciudadanos del reino de Dios. Vamos a ver cuáles son las características de los ciudadanos del reino de Dios y cuál es la identidad de los ciudadanos del reino de Dios, que se encuentra en Mateo 5, del 3 al 16. Punto número 1, la primera característica de identidad de los ciudadanos del reino es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es una característica que debemos de tener, hermano? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, fíjese qué interesante. No es que, no, yo soy muy espiritual. No, Él quiere que seas, dice aquí, pobre en espíritu. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Esta identidad nos habla de humildad y de reconocimiento de que no somos nada sin Dios. Porque lo contrario es aquellos que se sienten muy espirituales, que dicen, no, pues yo no necesito más, yo soy el apóstol. Pero si tú eres humilde y espíritu, dice, sabes y reconoces que tú no eres nada y que dependes total y absolutamente ¿de quién, hermano? De Dios. El reconocer que somos pobres en espíritu también nos va a ayudar a darnos cuenta de que somos iguales a todos los demás seres humanos y que no somos mejores ni peores que ellos. Esto nos va a ayudar mucho en las relaciones humanas y en nuestra relación con el Padre y nuestra relación con nosotros mismos. El discípulo que reconoce que es pobre en espíritu depende totalmente del Espíritu Santo para vivir en el reino de Dios. Entonces, si tú reconoces que eres humilde de espíritu, entonces también debes de reconocer que dependes del Espíritu Santo de Dios. Porque solamente un humilde de espíritu, ¿sabes qué? Dependo de ti, Espíritu Santo. Porque lo contrario es sentirse muy orgulloso, ¿no? No, yo soy muy estudioso, yo ayuno 3 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, ¿verdad? Leo 5 capítulos, 10 capítulos, oro 3 horas. Pero si tú eres un humilde de espíritu, tienes que reconocer que necesitas la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y esos son a los que Dios usa, hermano, a los humildes de espíritu. La raíz de todo pecado, hermanos, es el orgullo. A ver, diga conmigo, la raíz de todo pecado es el orgullo. El orgullo fue el pecado de Satanás cuando dijo, fíjate, en lugar de ser, ¿cómo es el Señor Jesús, hermano? Lo contrario, ¿no? Lo contrario de orgulloso, ¿cómo es? Aprender de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y Satanás, fíjese lo que dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! ¡Qué humilde! Yo creo que era argentino, ¿verdad, Satanás? Sencillito. Entonces el orgullo es el que te impide, hermano, ser humilde y reconocer que necesitas de Dios. Yo no necesito venir a orar a las 6 de la mañana. Yo no necesito llegar temprano. Yo no necesito congregarme. Eso es orgullo. Necesitamos ser humildes de espíritu, pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.
El orgullo es lo mismo que Satanás pone en el corazón de los hombres para que se independicen y se alejen de Dios, diciendo que no lo necesitan. El orgullo es lo que hace que un hombre se sienta superior a otro hombre, cuando en realidad todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces el orgullo nos hace sentir como, hermano, superiores. Pero para Dios, ¿cómo somos, hermano? Todos somos, ¿qué? Iguales. Y hay un ejemplo que dice el Señor Jesús, dice, si viene un hombre, ¿verdad?, con ropas espléndidas y con joyas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pásele, lo pasa Alfredo aquí, pásele al frente, siéntese hasta al frente, ¿verdad? Pero si viene un hombre pobre ahí, andrajoso, que le dice, siéntate atrás. Y entonces estamos haciendo acepción de personas. Cuando Dios nos ve a todos, ¿por qué? Por igual. Tenemos que ser pobres de espíritu. Es una de las características. El orgullo es lo que hace que un hombre se sienta superior a otro, cuando en realidad todos somos iguales ante los ojos del Padre. ¿Cómo se reconoce el orgullo, hermanos? A ver, para que los examinemos cada uno. ¿Cómo reconozco si soy orgulloso? ¿Verdad? ¿Cómo reconozco si soy orgulloso, hermanos? Note que el orgullo siempre habla de él mismo y de sus logros. ¿Cómo te das cuenta que una persona es orgullosa? Cuando habla nada más de qué, de él mismo y de sus logros. Y dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la qué, la boca. Pues perdónanos, Señor. Tenemos que ser mansos y humildes. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Alguien dijo que en la gramática natural del idioma español, en nuestra gramática del idioma español, ¿cuáles son los pronombres personales, hermano? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, etcétera, ¿no? Ese es en la gramática de aquí de la tierra, ¿verdad?, del español. Pero en el reino de Dios, ¿cómo es la gramática, hermanos? Él, primero es él, el Padre, tú, mi prójimo, y hasta el último, yo. Entonces todo cambia. Ya no es yo, tú, él, nosotros, sino es él, tú y después yo. Y ahí estamos poniendo en práctica estas leyes del reino de Dios. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, en lo que se conoce como la entrada triunfal, Él no hizo lo que era la costumbre de la época. Esta costumbre en la antigüedad, que los reyes entraran en un gran caballo blanco cuando conquistaban alguna ciudad o territorio para ser el Señor. Pero el Señor vino humilde, montado sobre un pollino, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí han visto la película, no? ¿Cuántos han visto la película de Ben-Hur? ¿Sí la han visto o no? Sí, la hemos visto todos, ¿verdad? ¿Sí han visto cuando llega el nuevo gobernador allá a Jerusalén, cuando se caen las lajas y se cae el caballo? ¿De qué color es el caballo donde va el nuevo gobernador? Es blanco, pero ahí va entrando con mucho orgullo. Pero en el reino de Dios no es así, hermano. No debemos ser orgullosos, sino pobres de espíritu. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, entró en un burrito, hermano. Y si Él entró en un burrito, hermanos, ¿cómo debemos de comportarnos nosotros? ¿Por qué vino así el Señor Jesús? Porque vino a establecer el reino de Dios en los corazones y no un reino terrenal. En el reino de Dios, esta primera identidad de los ciudadanos del reino de los cielos acaba con el orgullo. El orgulloso no cabe en el reino de Dios. Y la muestra es Satanás. Porque por orgulloso, ¿qué le pasó, hermanos? Lo expulsaron del reino de Dios. Así es que cuidado con el orgullo, hermano, porque no hay espacio para los orgullosos en el reino de Dios. Un día no muy lejano el Señor Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre un caballo blanco y establecerá su reino de paz por 1000 años. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entre tanto que Él venga, nosotros ahora, sus representantes, ¿verdad? Somos sus representantes, hermanos. Si el Rey es humilde, ¿cómo deben ser los embajadores que lo representan a Él, hermano? ¿Cómo debemos de ser? Humildes, hermano. Si nuestro Rey es humilde, Él nos pone el ejemplo, ¿cómo debemos ser nosotros? Humildes.
La segunda identidad de los hijos del reino de Dios es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A veces decimos, ¿por qué lloramos? Bienaventurado. Porque los que lloran son los que van a recibir consolación, hermano. ¿Cuántos han llorado? ¿Cuántos lloran, hermano? Bienaventurado, porque vas a recibir consolación. Esta identidad del ciudadano del reino de Dios nos habla del sufrimiento con propósito. A ver, diga conmigo, sufrimiento con propósito. Sí se sufre, pero hay un propósito en ese sufrimiento, hermano. Llegará un momento en la vida del discípulo cuando él o ella verá las cosas como Dios las ve, y entonces llorarán por los perdidos y por los necesitados, llorarán por las injusticias y la falta de amor y perdón que hay a su alrededor. Pero no será un lloro en vano, sino que un día recibiremos la consolación del Padre. Dice la Escritura que en el cielo ya no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, y que el Señor enjugará nuestras lágrimas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y que todo eso lo hace el Señor para que aprendamos a amar al prójimo, que aprendamos a mirar por el prójimo, hermano. Es lamentable que hoy en día, ¿verdad?, la gente tiene más compasión por los animalitos que por los seres humanos. Ay, mira ese perrito, cómo lo maltrataron, y está viendo que están maltratando al otro y no dice nada. El enemigo es bien astuto, hermanos. Claro, no quiere decir que maltrates al animalito, pero ¿qué vale más? ¿Un ser humano o un animalito? ¿Verdad? Cuando fui a darles una conferencia ya a los chavos de la Universidad del Valle de México, surgió el tema del aborto, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo o están en contra? No, estamos de acuerdo. Los chamacos están de acuerdo. Del aborto, hermano. ¿Y lo que preferiría saber qué es? ¿Que se muera el bebé, que aborten al bebé, o que se muera un perrito? No, pues que se salve el perrito. Imagínate nada más la mentalidad de los jóvenes. Ya empiezan ahí a exponer sus teorías, ¿no? Es que todavía no es un ser humano, es un feto, es una masa deforme. Puras tonterías, hermano. Pero la característica del reino de Dios es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nos hemos deshumanizado, hermanos. Y no, esa no es una característica del reino de Dios, sino que debemos de tener compasión por la gente, por los necesitados, hermano. Y darle gracias a Dios, ¿verdad?, de que nosotros estamos bien, hermano. Que sí habrá situaciones, pero estamos bien, hermano. Amén. Ok. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos. Otra característica de los discípulos, punto número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes recibirán la tierra por heredad, hermano? Los mansos. No los peleoneros, hermano, porque también, híjole. ¿Cuál es una característica de los discípulos, de los ciudadanos del reino? Los mansos, porque ellos recibirán por heredad, ¿verdad?, el reino de los cielos. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos habla de personas que son, fíjese, hermano, dóciles, obedientes, sumisos, domésticos, manejables, dúctiles, disciplinados y dependientes. ¿Cómo son los discípulos, hermano? Dóciles, hermano, que se sujetan a la autoridad, que obedecen, hermano. ¿Se da cuenta todo lo que necesitamos hacer? Esto no son mensos, hermanos, sino que manso. Una cosa es ser menso y otra cosa es ser manso. El manso no anda buscando ni promoviendo pleitos y rencillas, sino al contrario, las evita, hermano. En la restauración de todas las cosas, la promesa de esta bienaventuranza es que ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Verdad? Si tú eres manso, ¿qué vas a recibir de herencia? La tierra por heredad, hermano. Pues ellos sí son capaces de gobernar, ¿con qué, hermanos? Con mansedumbre. El discípulo manso aprende a gobernar su vida y su casa, y un día gobernará la tierra al lado del Rey Jesús. Pero tenemos que empezar desde aquí.
a ser mansos y humildes. Cuarta característica de un discípulo es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos habla de personas que quieren ver la justicia de Dios en acción en sus vidas para llegar a ser justos, y lo van a lograr. En el capítulo 6 de Mateo, cuando hablamos de las leyes del amor del reino que gobierna nuestra relación con el Padre, veremos con más detalle cómo se logra llevar a cabo la justicia social. Pero necesitamos tener hambre y sed de justicia. Decía Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan del candidato que lo mataron? Yo veo a un México con hambre y sed de justicia. ¿Pero qué necesitamos para ver una Puebla con hambre y sed de justicia? Necesitamos tener hambre y sed de justicia, hermano. Y donde quiera que estemos, establecer esa justicia, hermano. Empezando desde nuestra casa. Amén. No se me duerma. Den un aplauso al Señor para que no se duerma. Punto número 5, característica del ciudadano del reino de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Se da cuenta de la importancia de ser misericordioso, hermano? Porque el día que comparezcamos ante el Señor vamos a alcanzar, ¿qué, hermano? Misericordia. ¿Cuánto necesitan misericordia de Dios, hermano? Necesita ser misericordioso. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos habla de personas que tratan a los demás con compasión, piedad y ternura. Misericordia es no pagarle a la otra persona que ha hecho mal conforme a lo que se merece, sino con el amor de Dios. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia es la que aplaca la venganza, hermanos. La misericordia es la que mira con ojos buenos y busca cómo ayudar a los necesitados. Punto número 6, característica del discípulo del reino de Dios: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los que van a ver a Dios, hermano? Los que tienen un limpio corazón. Y por eso Dios dice: mira, voy a cambiar el corazón de piedra y te voy a dar un corazón de carne. Porque de otra manera no puedes ver a Dios. Necesitas tener un corazón, ¿qué? Limpio, hermano. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos presenta la solución a todo problema interno del ser humano, pues del corazón humano salen todos los pecados, hermano. Marcos 7, 20 al 23 dice: pero decía que lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Es de ahí la importancia de tener un corazón limpio, pues los de limpio corazón verán a Dios, obrando con poder en sus vidas y también cara a cara en la eternidad. Del corazón limpio emana la verdadera santidad interior que fluye hacia el exterior, hermano. Necesitamos limpiar nuestro corazón para que de dentro fluya la santidad interior. Las leyes de amor del reino de Dios no son simples leyes exteriores, sino que, como veremos cuando tratemos esas leyes en detalle, son leyes que están en el interior, en el corazón. Es por eso que el que no tiene un corazón limpio no puede cumplir las leyes de amor del reino de Dios. Necesitamos limpiar nuestro corazón y después llenarlo con las leyes de amor del reino de los cielos. Recordemos que una de las características principales del nuevo pacto es que el Señor pondrá sus leyes en nuestras mentes y las escribirá en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando tratemos el tema de la mesa del Señor, tocaremos este tema del corazón con un poco más de profundidad. Otra característica de los ciudadanos del reino: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es una característica? Es que debemos ser, ¿qué, hermano? Pacificadores. ¿Poner qué? Paz. A ver, tranquilo.
Estás viendo que están peleando, que pacifica. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios tiene que ver con algo tan importante, que los que la tienen serán llamados hijos de Dios. El mensaje de Navidad es gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14 dice que cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a predicar el reino de Dios, les dijo que lo primero que tenían que decir cuando llegaran a una casa era un saludo ¿de qué? De paz. O sea, nosotros debemos ser, ¿qué, hermano? Pacificadores. Entonces, cuando vamos a visitar a alguien a su casa, cuando vas a ver a alguien, ¿qué tienes que ser? Pacificador. No echarle leña al fuego. Ah, sí, ya viste que el hermanito fulano, sí. ¿No tienes que poner qué? Paz. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los hogares no hay paz, hermanos, sino pleitos, contiendas, disensiones, etcétera. Los pacificadores son los promotores de paz, tratando de eliminar los pleitos y las disensiones que el diablo ha estado sembrando desde hace mucho tiempo para destruir a las personas. La vida se torna muy dura y amarga cuando no hay paz en las relaciones humanas. ¿Cómo se torna la vida, hermanos? Muy dura y amargada cuando no hay paz en las relaciones humanas. Entonces necesitamos ser, ¿qué, hermanos? Pacificadores. Para que haya paz en tu matrimonio, para que haya paz en tu casa. Es el Dios de paz quien va a aplastar en breve a Satanás bajo nuestros pies. El fruto del Espíritu es, ¿cuál es uno de los frutos? El fruto, la manifestación del fruto, hermanos, es paz. La paz mental es fundamental para los ciudadanos del reino, pues muchos de los pleitos se batallan o se pelean ¿en dónde, hermanos? En la mente. La palabra del Señor dice, por nada estéis angustiados. Entonces lo contrario a la paz es vivir estresado. ¿Cuántos viven estresados, hermano? Estresado todo el tiempo. Necesitas paz. No puedes ni dormir por el estrés, hermano. Y el estrés te provoca ansiedad. La ansiedad te provoca depresión. Y la depresión te provoca pensamientos de suicidio. Porque no tienes paz. Fíjese este pasaje hermoso. Por nada estéis angustiado, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. ¿Verdad? Presenta tus necesidades y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa en eso. No estés pensando en otras cosas. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Isaías 26:3 dice, el Señor nos dice que, fíjese qué hermoso versículo, para que lo subraye y lo guardes. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿en qué debe de perseverar tu pensamiento, hermano? En Dios, en la palabra de Dios. Veremos este asunto de la paz con más detalle cuando hablemos de la mente en la sección de la mesa del Señor. Otra característica de los ciudadanos del reino son bienaventurados los que padecen persecución por parte de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta identidad de los ciudadanos del reino de Dios nos habla de la resistencia, el aguante que poseen los hijos del reino. Aunque usted sea justo, no todos van a aceptar ese tipo de vida, sino que habrá persecución por esta causa. Y esto trae felicidad, la persecución, hermanos. ¿Andas muy feliz de que te anden persiguiendo?
de que anden hablando mal de ti, de que te anden ahí. ¿Sí? ¿Ese es muy feliz o no? Solamente los que tienen la mente del reino de los cielos entienden esto. Cuando sufrimos por Cristo, hermanos, no debemos preguntar por qué, sino para qué. El ciudadano del reino no es alguien quien sufre por gusto o placer. De hecho, a ninguna persona normal le gusta sufrir. Lo que debemos tener en cuenta en esta es una actitud o mentalidad que, si es necesario, vamos a sufrir por causa de Jesucristo. ¿Verdad? Ya le dije de los discípulos, ¿verdad? Cómo murieron. Y lo vamos a hacer no con quejas, sino sabiendo que eso trae una felicidad eterna que comienza aquí en la tierra. El apóstol Pedro hace eco de esto en su primera epístola. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguien padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y la novena característica de las leyes de amor del reino, y ahí vamos a parar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hoy día se habla muy mal de algunos que se llaman hijos de Dios, pero es verdad lo que se dice y no se está mintiendo cuando se dice mal de ellos. Ellos no traen gloria al Padre, sino vergüenza a la causa de Cristo. Estemos seguros que cuando hablen mal de nosotros, lo hagan mintiendo, hermanos. Un ejemplo bien claro de cómo los primeros discípulos practicaron esto se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 41, donde dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hoy día hay una gran persecución a nivel mundial sobre los cristianos. En algunos países hay muchos mártires porque los discípulos han decidido seguir a Jesús y han dejado su religión antigua. Es posible que usted esté atravesando por esta persecución. No se desaliente, sino cobre ánimo en las palabras de nuestro Señor Jesús. Pues usted es bienaventurado, usted es dichoso. El Señor Jesús le dice en esta noche: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. O sea, se va a sufrir, se va a luchar, pero grande es el galardón que vamos a recibir en el cielo. Amén. Así es que termino, ¿verdad?, con lo que les dije al principio. Necesitamos esforzarnos más, porque ya estamos llegando a la meta. No te conformes. Así es que si tú has sido de nada más congregante, pues ya es tiempo de que empieces a servir al Señor. Amén. Que Dios les bendiga y continuamos la próxima semana. Nos quedamos en la sal y la luz de la tierra. Bendiciones. Pasamos al tiempo de los diezmos y las ofrendas.